Hola, antes de empezar recuerden suscribirse y darle like para continuar esta historia. Si tienen una sugerencia la pueden dejar en la caja de comentarios. Sin más, disfruten Naruto. El hijo olvidado, capítulo 61, la verdad prohibida. La noche continuaba. Las estrellas brillaban sobre el lago. Y por primera vez en mucho tiempo, Naruto sentía paz. No porque hubiera encontrado respuestas. No porque los problemas hubieran desaparecido. No porque el misterio del Sharingan estuviera resuelto. Sino porque Satsuki estaba a su lado. Y de alguna manera, eso bastaba. El agua reflejaba la luna. El viento movía suavemente los árboles. Y ambos permanecían sentados juntos. Sin soltar sus manos. Ninguno parecía darse cuenta. O quizás sí. Y simplemente ninguno quería romper el momento. Naruto por primera vez en semanas. Su mente estaba tranquila. Las palabras de Satsuki seguían resonando dentro de él. No importa quién seas. Seguirás siendo Naruto. Aquellas simples palabras habían logrado algo que nadie más había conseguido. Calmar el miedo. Satsuki ya observaba el lago. Intentando aparentar normalidad. Fracasando completamente. Porque podía sentir la mano de Naruto. Y aquello hacía que su corazón latiera cada vez más rápido. Dentro del sello Kurama observó todo. Y tomó una decisión. Simplemente desapareció. Porque no pensaba presenciar aquello. Ya tuve suficiente por hoy. Mientras tanto, muy lejos de allí. En una de las bases secretas de Orochimaru. El Sannin permanecía sentado frente a una mesa cubierta de documentos antiguos. Pergaminos. Archivos secretos. Informes desaparecidos. Información que oficialmente no debería existir. El documento, y en medio de todo aquello, estaba el pergamino. El pergamino que acababa de encontrar. El pergamino que había permanecido oculto durante 16 años. La lectura, los ojos amarillos recorrían lentamente cada línea. Y cuanto más avanzaba, más grande se volvía su sonrisa. La revelación, porque finalmente había encontrado una pieza perdida. Una pieza que explicaba demasiadas cosas. El experimento años atrás. Durante los últimos años de la Tercera Guerra Ninja. Se había llevado a cabo un proyecto secreto. Un proyecto aprobado únicamente por unos pocos individuos. Un proyecto que jamás debía salir a la luz. Nombre clave: Proyecto Kusanagi. Un experimento destinado a estudiar la compatibilidad genética entre distintos linajes especiales. Y uno de los nombres involucrados aparecía claramente. Shisui Uchiha. Orochimaru sonríe porque ahora todo comenzaba a tener sentido. El Sharingan. Las anomalías de chakra. Las visiones. Y sobre todo, Naruto. La pregunta: ¿qué hicieron exactamente? Murmuró. Porque incluso para él algunas partes seguían sin encajar. Konoha, mientras tanto. En la residencia del Hokage. Minato observaba varios documentos. Y por primera vez en años, parecía preocupado. Realmente preocupado. Kusina, ¿sigues pensando en eso? Dijo suavemente. Minato cerró los ojos. Y asintió. La preocupación porque también había sentido algo durante los exámenes. Algo relacionado con Naruto. Algo relacionado con el Sharingan. Miedo, y aquello despertaba una posibilidad que llevaba años enterrada. Una posibilidad que esperaba jamás volver a enfrentar. El pasado, porque había una verdad. Una verdad que solo unas pocas personas conocían. Una verdad que jamás le habían contado a Naruto. La culpa. Minato apretó los puños. Porque si aquella verdad salía a la luz, Naruto podría odiarlo para siempre. De vuelta al lago, las horas pasaban lentamente. Y Naruto finalmente reunió algo de valor. Muy poco. Pero suficiente. La pregunta: Satsuki. ¿Sí? Naruto tragó saliva. Porque de repente hablar con Orochimaru parecía mucho más sencillo. Nervios. Silencio. Tú, ayudó Satsuki. Sí. Estás tardando demasiado. Lo sé. Desastre. Ambos comenzaron a reír. Y la tensión desapareció nuevamente. Interrupción. Entonces ocurrió. Un cuervo descendió desde el cielo. Y aterrizó sobre una rama cercana. Silencio. Naruto no lo notó. Pero Satsuki sí. Porque reconocía aquellos cuervos. Y solo conocía a una persona que los utilizaba. Itachi. Los ojos de la Uchiha se abrieron ligeramente. Porque comprendió inmediatamente. Su hermano estaba observando. Otra vez. El mensaje. El cuervo la observó durante unos segundos. Y entonces.
Desapareció, dejando una única pluma negra flotando en el aire. Final del capítulo aquella noche. Mientras Naruto regresaba a casa sin saber lo cerca que había estado de confesar sus sentimientos, varias personas tomaban decisiones importantes. Orochimaru había descubierto una parte de la verdad. Minato comenzaba a temer el pasado. Itachi seguía observando desde las sombras. Y Satsuki comenzaba a comprender que el tiempo para ocultar sus sentimientos se estaba agotando. Porque algo enorme se acercaba. Algo capaz de destruir la paz que habían conseguido. Y cuando eso ocurriera, las verdades ocultas durante 16 años finalmente comenzarían a salir a la luz. Aunque Konoha no estuviera preparada para enfrentarlas. Naruto. El hijo olvidado capítulo 62, la noche que cambió nuestro destino. La madrugada había llegado a Konoha. Las calles estaban vacías. Las luces de la aldea comenzaban a apagarse una a una. Y sobre los tejados, una figura de cabello rubio avanzaba lentamente mientras el viento nocturno agitaba su chaqueta. Naruto Uzumaki. Pero aquella noche no estaba pensando en entrenar. No estaba pensando en Orochimaru. No estaba pensando en el Sharingan. Ni siquiera estaba pensando en los exámenes Chunin. Estaba pensando en Satsuki. Y eso era un problema. Uno enorme. La batalla imposible. Naruto había enfrentado criminales. Había sobrevivido al bosque de la muerte. Había luchado contra Orochimaru. Había despertado el Sharingan. Pero nada. Absolutamente nada. Lo había preparado para esto. Pensamientos mientras caminaba por los tejados. Las imágenes aparecían una tras otra. Satsuki sonriendo. Satsuki entrenando. Satsuki sujetando su mano junto al lago. Satsuki diciendo, no importa quién seas. Seguirás siendo Naruto. Naruto se cubrió el rostro. Estoy acabado. Dentro del sello Kurama soltó una carcajada. Finalmente lo aceptaste. ¿Aceptar qué? Que estás enamorado. Silencio. Naruto quiso discutir. Realmente quiso discutir. Pero no pudo. Porque era verdad. El reconocimiento por primera vez. Sin excusas. Sin mentiras. Sin intentar engañarse. Aceptó la realidad. Amaba a Satsuki. No como amiga. No como compañera. No como alguien importante. La amaba. Y admitirlo hizo que todo pareciera más claro. Y mucho más aterrador. Mientras tanto, en otra parte de la aldea. Satsuki tampoco podía dormir. Estaba sentada junto a la ventana de su habitación. Observando la luna. Y pensando exactamente en la misma persona. Recuerdos. Recordó el día que conoció a Naruto. Cuando apenas era un niño rechazado por todos. Un niño que sonreía incluso cuando estaba roto. Un niño que seguía intentando avanzar incluso cuando nadie creía en él. El cambio. Después recordó todo lo ocurrido desde entonces. Los entrenamientos. Las conversaciones. Las peleas. Las noches observando estrellas. Los momentos donde Naruto estuvo a su lado cuando más lo necesitó. Y poco a poco comprendió algo. No se había enamorado de él recientemente. Aquello había comenzado mucho antes. Muchísimo antes. Simplemente no había querido admitirlo. Una visita inesperada de repente. Un cuervo aterrizó en el borde de la ventana. Los ojos de Satsuki se abrieron inmediatamente. Porque reconocía a ese cuervo. Itachi el ave la observó durante unos segundos. Y entonces sus ojos cambiaron. Convirtiéndose en un Sharingan. Genjutsu. El mundo desapareció. La habitación se desvaneció. Y cuando volvió a abrir los ojos, se encontraba en otro lugar. El puente. Un puente antiguo. Cubierto por niebla. Silencioso. Y al otro extremo, una figura esperaba. Itachi Uchiha el hombre observó a su hermana en silencio. Durante varios segundos ninguno habló. Porque hacía años que no se encontraban cara a cara. La tensión. Satsuki apretó los puños. Todavía había dolor. Todavía había rabia. Todavía había preguntas. Pero también había algo diferente. Ya no era aquella niña rota de años atrás. Itachi lo notó y aquello provocó una pequeña sonrisa. Porque podía verlo. Satsuki había cambiado. Había crecido. Y gran parte de ese cambio tenía nombre. Naruto, has cambiado. Murmuró Itachi. Satsuki no respondió. Pero tampoco lo negó. La observación. Entonces Itachi dijo algo inesperado. Él es importante para ti. Silencio. Completo silencio.
Impacto crítico por primera vez en años. Satsuki perdió completamente la compostura. ¿Qué? Itachi casi sonrió. Porque aquella reacción era suficiente. Confirmación, Naruto. Dijo simplemente. Y el rostro de Satsuki se volvió rojo inmediatamente. Daño letal ella. La futura heredera Uchiha. La mejor estudiante. La chica que podía permanecer fría ante casi cualquier situación. Había sido derrotada por una sola palabra. Naruto. Itachi comprende y aquello le provocó una extraña sensación. Porque durante mucho tiempo temió que Satsuki terminara sola. Consumida por el odio. Consumida por la venganza. Consumida por el pasado. Pero ahora, había alguien. Alguien capaz de traer luz a su vida. Advertencia: la sonrisa desapareció lentamente. Porque ahora venía la parte importante. Seriedad, escúchame bien. La atmósfera cambió inmediatamente. Se acerca algo peligroso. Los ojos de Satsuki se estrecharon. Porque reconocía ese tono. El mensaje: Orochimaru ya no está interesado únicamente en ti. Silencio. Ahora también está interesado en Naruto. Miedo por primera vez. Satsuki sintió auténtica preocupación. Porque conocía el tipo de monstruo que era Orochimaru. Y sabía que jamás abandonaba aquello que deseaba. Últimas palabras: la niebla comenzó a cubrir el puente. La ilusión empezaba a desaparecer. Y antes de irse, Itachi dijo una última frase. Una frase que quedó grabada en el corazón de Satsuki. Protégelo. Silencio. Porque muy pronto él necesitará más ayuda de la que imagina. Fin del genjutsu. La habitación volvió. La luna seguía brillando. Y el cuervo ya había desaparecido. La decisión: Satsuki observó el cielo nocturno. Pensando en las palabras de Itachi. Pensando en Orochimaru. Pensando en Naruto. Y tomó una decisión. Una decisión que cambiaría el rumbo de los próximos acontecimientos. Ya no esperaría. Ya no seguiría ocultando sus sentimientos eternamente. Porque la vida era demasiado corta. Y el mundo shinobi demasiado cruel. Final del capítulo. Mientras la noche avanzaba sobre Konoha, 3 personas observaban el mismo cielo. Naruto pensaba en Satsuki. Satsuki pensaba en Naruto. E Itachi pensaba en ambos. Porque podía ver algo que ellos todavía no comprendían. El destino comenzaba a moverse. Las piezas estaban tomando posición. Orochimaru estaba más cerca de la verdad. Los secretos de Shisui comenzaban a salir a la luz. Y una tormenta se aproximaba. Una tormenta tan grande que cambiaría para siempre la vida de Naruto Uzumaki. Pero antes de que llegara esa tormenta, había una verdad que todavía debía ser dicha. Una verdad que llevaba demasiado tiempo atrapada en 2 corazones incapaces de expresarla. Y muy pronto, uno de ellos finalmente reuniría el valor para hablar. Naruto. El hijo olvidado. Capítulo 63, bajo las flores de cerezo. La mañana llegó lentamente a Konoha. Los primeros rayos del sol iluminaron los tejados. Las calles comenzaron a llenarse de gente. Los comerciantes abrieron sus negocios. Los niños corrían por las avenidas. Y la aldea parecía tan tranquila como siempre. Pero para Naruto y Satsuki, aquella mañana estaba lejos de ser normal. Porque ambos habían tomado decisiones durante la noche. Y ninguno sabía que el otro había hecho exactamente lo mismo. Naruto el rubio llevaba más de 1 hora intentando entrenar. Intentando. Porque la realidad era que no estaba logrando nada. Desastre total. Lanzó un kunai. Falló. Creó un clon. El clon apareció al revés. Intentó concentrarse. Terminó pensando en Satsuki. Kurama dentro del sello. El zorro observaba aquello. Y estaba disfrutándolo demasiado. Patético. Cállate. Te derrotó una chica sin siquiera pelear. No me derrotó. Aja. Naruto golpeó un árbol. El árbol no tenía la culpa. Pero aún así recibió el golpe. Mientras tanto, en otra zona de entrenamiento. Satsuki tampoco estaba teniendo un buen día. Intentó practicar shuriken. Falló 2 lanzamientos. Intentó entrenar taijutsu. Se distrajo. Intentó leer. Terminó pensando en Naruto. Realización: aquello era un desastre. Uno enorme. Y lo peor era que ella lo sabía. La decisión finalmente. Después de casi 1 hora. Se puso de pie. Respiró profundamente. Y tomó una decisión. Si seguía esperando, nunca ocurriría.
Naruto recibe una nota horas más tarde. Un pequeño halcón aterrizó frente a Naruto. Llevaba una nota atada a una pata. Confusión, Naruto abrió el papel. Y casi dejó de respirar. Porque reconoció inmediatamente la letra. Mensaje: ven al parque del río al atardecer. Necesito hablar contigo. Satsuki, silencio. Completo silencio. Explosión mental, el cerebro de Naruto dejó de funcionar. Por tercera vez esa semana. Kurama, jajajajajaja. No te rías. Va a confesarse. No lo sabes. Lo sé. No. Sí. Naruto quiso desaparecer. Las horas más largas del mundo. El problema fue que faltaban varias horas para el atardecer. Y aquellas fueron oficialmente las horas más largas de la historia. Naruto intenta distraerse, entrenó. No funcionó. Comió ramen. No funcionó. Durmió una siesta. Soñó con Satsuki. Funcionó peor. Atardecer finalmente llegó. El cielo comenzó a teñirse de naranja. Las nubes adquirieron tonos dorados. Y Naruto llegó al lugar indicado. El parque del río era un sitio tranquilo. Alejado del centro de la aldea. Lleno de árboles. Y decorado por enormes cerezos. Las flores rosadas caían suavemente con el viento. Creando una escena casi irreal. Ella ya estaba allí. Satsuki esperaba junto al río. Observando el agua. Con el cabello moviéndose suavemente por la brisa. Y por un instante. Naruto se quedó inmóvil. Porque le parecía hermosa. Mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. El encuentro, llegaste. Dijo ella. Sí. Excelente respuesta. Muy inteligente. Silencio incómodo durante varios segundos. Ninguno habló. Porque ambos estaban nerviosos. Muchísimo. Satsuki respira. Finalmente cerró los ojos. Porque si no hablaba ahora. Jamás lo haría. La confesión comienza, Naruto. ¿Sí? El corazón de ambos latía violentamente. La verdad, hay algo que llevo mucho tiempo queriendo decirte. Naruto sintió que el mundo se detenía. Las palabras: durante años pensé que estaba sola. La voz de Satsuki era suave. Sincera. Vulnerable. Algo extremadamente raro. Continuación, pensé que nadie podía entenderme. Pensé que nadie podía acercarse a mí. Pensé que tenía que cargar con todo sola. Naruto escuchaba sin interrumpir. Porque podía sentir lo importante que era aquello. Lágrimas, pequeñas lágrimas aparecieron en los ojos de Satsuki. Y aquello rompió algo dentro de Naruto. Porque odiaba verla llorar. La verdad, pero apareciste tú. Silencio. Siempre estabas ahí. Cuando estaba triste. Cuando tenía miedo. Cuando quería rendirme. El corazón, las manos de Satsuki temblaban. Pero continuó. Porque ya no podía detenerse. Confesión, y sin darme cuenta, respiró profundamente. Y finalmente dijo las palabras que llevaba meses guardando. La declaración: me enamoré de ti, Naruto. Silencio. Completo. Absoluto. Naruto, su mente quedó completamente en blanco. Porque había imaginado aquel momento muchas veces. Pero jamás creyó que realmente ocurriría. Las lágrimas. Satsuki bajó la mirada. Nerviosa. Asustada. Porque por primera vez estaba exponiendo completamente su corazón. Entonces, Naruto dio un paso adelante. Luego otro. Y otro más. Hasta quedar frente a ella. La respuesta con suavidad. Levantó su rostro. Y sonrió. Esa sonrisa que siempre lograba iluminar todo. Sus palabras: yo también te amo. Las lágrimas de Satsuki comenzaron a caer. Pero esta vez eran diferentes. Porque eran lágrimas de felicidad. El primer abrazo sin pensarlo. Se abrazaron. Fuertemente. Como si ambos hubieran estado esperando aquel momento durante años. Y quizás era verdad. Final del capítulo. Las flores de cerezo continuaron cayendo alrededor de ellos. El río siguió fluyendo. El sol terminó de ocultarse. Y por primera vez, Naruto y Satsuki dejaron de ocultar sus sentimientos. Por primera vez. Ya no eran solamente compañeros. Ya no eran solamente amigos. Ahora eran algo más. Algo que ninguno pensaba dejar ir. Sin embargo, mientras ambos disfrutaban de aquel momento, muy lejos de allí, Orochimaru terminaba de reunir la última pieza del rompecabezas. Y la verdad sobre Naruto. La verdad sobre Shisui.
Y la verdad sobre su nacimiento estaba a punto de ser revelada. Una verdad tan impactante que podría destruir la relación entre Naruto y sus padres para siempre. Continuará, Naruto. El hijo olvidado capítulo 64, la verdad que me robaron las flores de cerezo seguían cayendo. El viento recorría suavemente el parque junto al río. Y durante unos instantes, el mundo pareció detenerse. Naruto y Satsuki permanecían abrazados. Sin prisas. Sin miedo. Sin preocuparse por nada más. Porque después de tantos años. Después de tantos sentimientos ocultos. Después de tantas oportunidades perdidas. Finalmente habían dicho la verdad. El abrazo Naruto todavía no podía creerlo. Porque la chica que amaba, también lo amaba. Y aquella realidad parecía un sueño. Uno demasiado bueno para ser real. Satsuki ella apoyó la cabeza contra su pecho. Escuchando los latidos de su corazón. Rápidos. Muy rápidos. Y aquello la hizo sonreír. Porque los suyos estaban exactamente igual. Una promesa silenciosa durante varios minutos permanecieron juntos. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta. Ambos pensaban lo mismo. No querían perder aquello. No después de todo lo que habían vivido. Mientras tanto muy lejos de allí. En una base oculta. Orochimaru observaba un antiguo pergamino. El último. La pieza final. El documento que llevaba años desaparecido. Y finalmente, terminó de leerlo. Silencio por primera vez en mucho tiempo. No sonrió. Porque incluso para alguien como él, aquella verdad era impactante. El contenido del pergamino describía un proyecto secreto. Un proyecto oculto por los altos mandos de Konoha. Un proyecto que oficialmente jamás existió. Nombre Proyecto Kusanagi. Un experimento destinado a estudiar la compatibilidad de ciertos linajes especiales. Y entre los nombres registrados aparecían Minato Namikaze, Kushina Uzumaki, Y, Shisui Uchiha. Orochimaru comprende poco a poco. Todas las piezas comenzaron a encajar. El Sharingan. Las visiones. La reacción de Kurama. Las anomalías genéticas. Todo. La conclusión, así que era eso, murmuró. Y entonces comenzó a reír. Porque finalmente había descubierto la verdad. Konoha esa misma noche. Minato no podía dormir. Algo lo inquietaba. Una sensación. Una corazonada. Como si el pasado estuviera acercándose. Como si algo que llevaba años oculto estuviera a punto de salir a la luz. Kushina ella también lo sentía. Porque conocía a Minato. Y podía ver la preocupación en sus ojos. Pregunta, ¿crees que ya lo descubrió? Silencio. Minato cerró los ojos. Y respondió. No lo sé. Pero ambos sabían exactamente de quién estaban hablando. Naruto. El secreto porque existía una verdad. Una verdad que jamás le habían contado. Una verdad que habían ocultado durante toda su vida. No porque no lo amaran. Sino porque tenían miedo. Muchísimo miedo. Regreso al parque mientras tanto. Naruto y Satsuki caminaban juntos por las calles tranquilas de Konoha. Ninguno quería despedirse. Ninguno quería que aquella noche terminara. Conversación, entonces ahora somos. Naruto no terminó la frase. Porque se puso rojo inmediatamente. Satsuki por primera vez. Decidió divertirse un poco. ¿Somos qué? Naruto sintió deseos de desaparecer. Ataque crítico, ¿lo sabes? No. Sí lo sabes. Explícamelo. Satsuki. Ella terminó riéndose. Y aquella risa era probablemente una de las cosas favoritas de Naruto en el mundo. Separación finalmente llegaron frente a la casa de Satsuki. Y el momento incómodo apareció. Porque ninguno quería entrar. Ni marcharse. Últimas palabras, buenas noches. Dijo ella. Buenas noches. Respondió él. Silencio. Nadie se movió. Desastre, ambos dieron un paso al mismo tiempo. Y terminaron chocando. Resultado, los dos se pusieron completamente rojos. Y la situación empeoró. Muchísimo. La despedida finalmente. Satsuki reunió valor. Y le dio un pequeño beso en la mejilla. Naruto error. Error crítico. Error fatal. Su cerebro dejó de funcionar. Completamente. Satsuki huye inmediatamente, entró en la casa. Y cerró la puerta. Porque si se quedaba un segundo más. Probablemente moriría de vergüenza.
Naruto permaneció inmóvil. Durante casi un minuto entero. Kurama, lo mató. Cállate. Definitivamente lo mató. Esa noche Naruto regresó a casa. Pero algo era diferente. Por primera vez en años. Se sentía feliz. Realmente feliz. El sueño, sin embargo. Aquella felicidad no duró mucho. Porque cuando finalmente se quedó dormido, volvió a aparecer. El subconsciente, la oscuridad. La jaula. Kurama. Y el hombre de ojos rojos. Shisui esta vez. No parecía tranquilo. Parecía preocupado. Muy preocupado. Advertencia, Naruto. La voz resonó por todo el espacio. Ya no queda tiempo. El corazón del rubio comenzó a acelerarse. Porque nunca lo había visto así. La frase y entonces dijo algo que hizo que todo se congelara. Algo que cambiaría la historia por completo. Revelación, tus padres te mintieron sobre tu nacimiento. Silencio. Completo. Absoluto. Final del capítulo. Naruto permaneció inmóvil. Porque aquellas palabras golpearon directamente su corazón. Más fuerte que cualquier ataque. Más fuerte que cualquier enemigo. Más fuerte que cualquier verdad anterior. Mientras tanto. Muy lejos de allí. Orochimaru sonreía. Porque sabía exactamente cuál era esa mentira. Y planeaba utilizarla para destruir todo lo que Naruto amaba. Incluyendo su relación con sus padres. Incluyendo su relación con Satsuki. Y quizás, al propio Naruto. Porque la verdad que estaba a punto de descubrir, no solo cambiaría su vida. También cambiaría el destino de Konoha para siempre. Naruto. El hijo olvidado. Capítulo 65, la mentira de 16 años. La oscuridad del subconsciente parecía más pesada que nunca. Más fría. Más silenciosa. Más inquietante. Naruto permanecía inmóvil frente a la enorme jaula de Kurama. Y frente a él, Shisui Uchiha. O al menos la extraña presencia que llevaba semanas apareciendo en sus sueños. El impacto, las palabras seguían resonando en su mente. Tus padres te mintieron sobre tu nacimiento. Una y otra vez. Como un eco imposible de ignorar. Naruto, ¿qué? Su voz salió débil. Porque una parte de él ya conocía la respuesta. O al menos, temía conocerla. Shisui, la figura, lo observó en silencio. Y por primera vez desde que apareció en sus sueños, parecía triste. Profundamente triste. La culpa, como si estuviera obligado a mostrar una verdad que nunca quiso revelar. La pregunta, ¿qué significa eso? Naruto dio un paso adelante. ¿Qué me ocultaron? ¿Por qué tengo el Sharingan? ¿Quién soy realmente? Cada pregunta salió más fuerte que la anterior. Cada pregunta cargada con años de dudas. Años de dolor. Años de sentirse diferente. Silencio. Kurama cerró lentamente los ojos. Porque sabía que aquel momento llegaría. Tarde o temprano. La verdad comienza. Shisui observó al muchacho. Y finalmente habló. Antes de que nacieras, ocurrió algo que jamás debía suceder. La oscuridad comenzó a cambiar. Y nuevas imágenes aparecieron alrededor de ellos. El pasado, una sala secreta. Antiguos documentos. Sellos de alto nivel. Ninjas de élite. Y 3 personas reunidas. Minato Namikaze. Kushina Uzumaki. Y Shisui Uchiha. Naruto observa, sus ojos se abrieron. Porque aquella escena parecía completamente real. Como si estuviera viendo un recuerdo. Y no una simple ilusión. La conversación, las voces comenzaron a escucharse. Más claras que nunca. Kushina, no quiero hacerlo. La voz estaba llena de dudas. Llena de miedo. Minato, yo tampoco. Respondió lentamente. Pero si no actuamos ahora, podría ser demasiado tarde. Shisui, todavía existe otra opción. Pero incluso mientras lo decía, parecía saber que no era cierto. Naruto, el corazón comenzó a latir con fuerza. Porque algo dentro de él le decía que estaba a punto de escuchar algo importante. Algo que cambiaría todo. La amenaza, las imágenes cambiaron. Mostrando reuniones secretas. Documentos. Informes. Y una palabra repetida constantemente. Danzo. Kurama gruñe, el enorme zorro abrió los ojos inmediatamente. Y una enorme cantidad de odio apareció en ellos. Porque conocía perfectamente aquel nombre. Explicación, Danzo había descubierto algo. Murmuró Shisui. Algo relacionado con ti. Naruto sintió un escalofrío. La revelación, incluso antes de nacer.
Silencio. Completo silencio. Confusión, ¿qué? La sangre, las imágenes volvieron a cambiar. Mostrando antiguos documentos médicos. Análisis. Informes secretos. Y entonces Naruto vio algo. Algo escrito en uno de ellos. Registro genético, compatibilidad extraordinaria detectada. Linaje Uzumaki. Linaje Namikaze. Anomalía genética Uchiha. El mundo se detiene. Naruto dejó de respirar. Porque había leído perfectamente. Anomalía genética Uchiha. Imposible, ¿no? Murmuró. Eso no tiene sentido. Shisui, lo sé. Respondió suavemente. Porque nunca debió ocurrir. La explicación, cuando Kusina estaba embarazada, algo despertó dentro de ti. Algo extremadamente raro. Algo que jamás había sido registrado antes. Naruto, su mente intentaba comprender. Intentaba conectar las piezas. Pero era imposible. Entonces Shisui dijo las palabras que cambiaron todo. La verdad, no heredaste el Sharingan de mí. Silencio. Ni de ningún Uchiha. Naruto se congeló. Continuación, lo despertaste por tu cuenta. Como resultado de una mutación única provocada por la combinación de varios factores. Shock, incluso Naruto no supo qué decir. Porque aquella respuesta era completamente diferente a lo que esperaba. Kurama, tu nacimiento fue un milagro. Gruñó el zorro. O una maldición. Dependiendo de quién lo observe. Danzo, las imágenes volvieron a cambiar. Mostrando al anciano observando documentos secretos. La amenaza, cuando Danzo descubrió la posibilidad, Shisui bajó la mirada. Intentó apropiarse de ti. Terror, Naruto sintió un escalofrío. Porque ahora comenzaba a entender. Minato y Kusina no ocultaron la verdad porque no lo amaran. No ocultaron la verdad porque lo rechazaran. No ocultaron la verdad por egoísmo. La razón lo hicieron porque tenían miedo. Miedo de que alguien intentara convertirlo en un arma. Miedo de que alguien intentara controlarlo. Miedo de perderlo. La pregunta más importante, Naruto apretó los puños. Porque todavía quedaba algo. Algo enorme. La duda, entonces, levantó la mirada. ¿Por qué me abandonaron? Silencio. Completo silencio. Dolor, porque esa era la verdadera herida. No el Sharingan. No Danzo. No Orochimaru. Sus padres. Sus hermanos. La soledad. Los años de indiferencia. Shisui entonces. Por primera vez. Pareció sufrir. Porque conocía esa respuesta. Y sabía cuánto daño provocaría. Las últimas palabras, porque cometieron un error. Naruto se congeló. Continuación, un error del que se arrepienten todos los días. La oscuridad comenzó a romperse. El sueño estaba terminando. Despedida, la próxima vez, murmuró Shisui. Te mostraré el resto de la verdad. Espera. Gritó Naruto. Todavía tengo preguntas. Pero ya era tarde. Despertar, los ojos de Naruto se abrieron de golpe. Respirando agitadamente. Empapado en sudor. Y con el corazón latiendo violentamente. Final del capítulo. Mientras el amanecer comenzaba a iluminar Konoha, Naruto permanecía sentado en su cama. Intentando procesar todo lo que había descubierto. Porque por primera vez, había obtenido respuestas reales. Pero esas respuestas solo habían creado preguntas aún más grandes. Y en algún lugar de la aldea, Orochimaru estaba moviendo sus piezas. Preparando un golpe que obligaría a Naruto a elegir. Entre la verdad. Y la familia que lo había herido. Una elección que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Y del resto de esta historia. Naruto. El hijo olvidado. Capítulo 66, la trampa de Orochimaru. El amanecer iluminó Konoha. Los primeros rayos del sol atravesaron la ventana de la habitación de Naruto. Pero él no había dormido más. Después de despertar del sueño. Después de escuchar las palabras de Shisui. Después de descubrir parte de la verdad. Fue incapaz de volver a cerrar los ojos. Solo permaneció sentado en su cama. Observando el suelo. Pensando. Una y otra vez. Cometieron un error. Aquellas palabras no dejaban de repetirse. Porque durante años había imaginado muchas explicaciones. Pensó que no lo querían. Pensó que lo odiaban. Pensó que sus hermanos eran más importantes. Pensó que simplemente no le importaba a nadie. Pero aquello, era diferente. El dolor porque una parte de él quería creerlo. Quería creer que Minato y Kusina se arrepentían.
Quería creer que alguna vez lo amaron. Pero otra parte, la parte herida. La parte abandonada. La parte que pasó años sola. No podía perdonar tan fácilmente. Kurama dentro del sello. El zorro observó en silencio. Por una vez. No hizo bromas. No insultó a Naruto. No se burló. Porque comprendía perfectamente aquel dolor. La visita toc. 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 La puerta sonó. Naruto levantó la mirada. Y reconoció inmediatamente aquel chakra. Satsuki, una pequeña sonrisa apareció involuntariamente. Porque incluso después de todo. Incluso después de aquella noche. Ella seguía siendo capaz de alegrarle el día. La puerta cuando abrió. La encontró allí. Cabello negro. Ojos oscuros. Y un ligero sonrojo que intentaba ocultar. Silencio durante unos segundos, ninguno habló. Porque ambos seguían acostumbrándose a la nueva situación. Naruto, hola. Satsuki, hola. Naruto, esto es raro. Satsuki, mucho. Y ambos terminaron riéndose. Más tarde caminaron juntos por la aldea. Como siempre. Pero también diferente. Porque ahora sus manos se rozaban ocasionalmente. Porque ahora existía algo entre ellos. Y porque ambos eran dolorosamente conscientes de ello. Sin embargo, la tranquilidad no duró. Porque alguien los observaba. Desde las sombras. Kabuto, los ojos detrás de las gafas, siguieron cada movimiento. Cada palabra. Cada sonrisa. Y después desapareció. La información horas más tarde. En una base secreta. Kabuto apareció frente a Orochimaru. Informe, confirmado. Orochimaru levantó la mirada. Naruto Uzumaki y Satsuki Uchiha están juntos. Sonrisa, una sonrisa peligrosa apareció lentamente. Porque acababa de encontrar una debilidad. Una enorme. Orochimaru, perfecto. Murmuró. Ahora sé exactamente dónde atacar. Campo de entrenamiento. Mientras tanto. Naruto y Satsuki entrenaban. Intentando aprovechar cada día antes de la fase final de los exámenes. Combate. El entrenamiento comenzó normalmente. Taijutsu. Shuriken. Ninjutsu. Todo iba bien. Hasta que ocurrió algo extraño. Sharingan durante un intercambio de golpes. Los ojos de Naruto cambiaron nuevamente. Por un instante. Dos aspas negras aparecieron. Y esta vez, no desaparecieron inmediatamente. Satsuki retrocedió sorprendida. Porque podía sentirlo. El Sharingan se estaba fortaleciendo. Mucho más rápido de lo normal. Naruto y él también lo notó. Porque cada vez que activaba aquellos ojos, las visiones se volvían más intensas. Más claras. Más reales. El dolor entonces ocurrió. Un dolor agudo atravesó su cabeza. Tan fuerte que cayó de rodillas. Satsuki, Naruto. Corrió inmediatamente hacia él. Visión, y en ese instante. El mundo desapareció. Recuerdo, Naruto vio una habitación. Una oficina. Y dentro de ella. Danzo. Conversación. Frente a él estaban Minato y Kushina. Discutiendo. Gritando. Desesperados. Danzo, entréguenmelo. Silencio. El niño pertenece a la aldea. Kushina, no. La respuesta fue inmediata. Violenta. Llena de furia. Minato, jamás. Danzo, y entonces dijo algo que hizo que Naruto sintiera un escalofrío. La amenaza: si el experimento tuvo éxito, el niño es demasiado valioso para dejárselo a una sola familia. Shock. Naruto se congeló. Porque acababa de escuchar esa palabra. Experimento. Exterior. La visión desapareció. Y Naruto volvió a la realidad. Respirando agitadamente. Con el corazón golpeando violentamente contra su pecho. Satsuki seguía sujetándolo. Preocupada. Asustada. Pregunta: ¿qué viste? Naruto permaneció en silencio. Porque todavía estaba intentando comprenderlo. Final del capítulo. Mientras el sol comenzaba a ocultarse sobre Konoha, Naruto acababa de descubrir algo nuevo. Algo peligroso. Algo que cambiaba completamente la situación. Danzo conocía la verdad. Danzo había intentado obtenerlo. Y alguien había considerado su nacimiento como un experimento. Mientras tanto. Muy lejos de allí. Orochimaru terminaba los preparativos de su plan. Un plan que no consistía en atacar a Naruto. Ni a Konoha. Ni siquiera a sus padres. Su objetivo era mucho más simple. Y mucho más cruel.
Iba a utilizar a Satsuki para romper a Naruto desde dentro. Y cuando eso ocurriera, el verdadero poder oculto en sus ojos finalmente despertaría. Aunque el precio fuera destruir su corazón para siempre. Naruto. El hijo olvidado capítulo 67, la amenaza en las sombras. El atardecer cubría Konoha con tonos anaranjados. Las calles comenzaban a vaciarse. Los comercios cerraban poco a poco. Y la vida en la aldea parecía seguir con normalidad. Pero para Naruto, nada era normal. La visión seguía viendo aquella escena una y otra vez. Danzo. Minato. Kushina. Y aquella palabra. Experimento. Cada vez que la recordaba sentía algo extraño. Rabia. Confusión. Dolor. Porque no entendía qué significaba exactamente. Pero sabía una cosa. No le gustaba. El entrenamiento terminó. Naruto y Satsuki caminaban juntos por una de las calles menos transitadas de la aldea. Normalmente estarían hablando. Discutiendo. Bromeando. Pero aquella vez el silencio era diferente. Porque Satsuki podía notar que algo estaba mal. Observación. Ella conocía demasiado bien a Naruto. Sabía cuándo sonreía de verdad. Sabía cuándo fingía estar bien. Y en ese momento, definitivamente estaba fingiendo. La pregunta, ¿quieres contarme? Naruto levantó la mirada. ¿Qué cosa? Satsuki suspiró. Eso. ¿Eso qué? La cara que pones cuando intentas ocultar algo. Descubierto. Naruto soltó una pequeña risa. Porque era imposible engañarla. La verdad parcial, así que le contó. No todo. Pero sí una parte. Le habló de la visión. De Danzo. Del experimento. Y de las dudas que seguían creciendo dentro de él. Silencio cuando terminó. Satsuki permaneció pensativa. Durante varios segundos. Respuesta, entonces averigüemos la verdad. Naruto la observó. Sorprendido. Porque la respuesta había sido inmediata. Sin dudas. Sin vacilaciones. Continuación, no tienes que cargar con esto solo. Dijo ella. Y aquellas palabras provocaron algo cálido dentro del pecho de Naruto. Porque durante años había estado solo. Y todavía le costaba acostumbrarse a tener a alguien a su lado. Muy lejos de allí en una base oculta. Orochimaru observaba un enorme mapa. Marcado con distintos símbolos. Y en el centro de todos ellos, había dos nombres. Naruto. Satsuki. Kabuto, todo está listo. Informó. Orochimaru sonrió. Aquella sonrisa que siempre anunciaba problemas. El plan, perfecto. Murmuró. Ha llegado el momento. Konoha esa misma noche. Naruto regresó a casa. Pero encontró algo extraño. Presencias había personas reunidas. Minato. Kushina. Sus hermanos. Y todos parecían tensos. Muy tensos. Sorpresa cuando Naruto entró. El silencio se apoderó de la habitación. Incomodidad. Aquello fue suficiente para ponerlo alerta. Porque algo estaba pasando. Y no parecía bueno. Minato, el cuarto Hokage, se puso de pie. Y durante unos segundos pareció buscar las palabras correctas. Difícil, Naruto, silencio. Necesitamos hablar. El corazón algo dentro del rubio se tensó inmediatamente. Porque nunca era una buena señal cuando alguien decía eso. Nunca. La mesa, todos terminaron sentados. Y la atmósfera era tan pesada que resultaba difícil respirar. Kushina, la mujer pelirroja, observó a su hijo. Y por primera vez en mucho tiempo, parecía nerviosa. Realmente nerviosa. Naruto, aquello solo empeoró las cosas. Porque si incluso Kushina estaba nerviosa, entonces el tema debía ser importante. Muy importante. La conversación finalmente. Minato habló. La frase, hay algo que deberíamos haberte contado hace mucho tiempo. Silencio. Completo silencio. Impacto. El corazón de Naruto comenzó a acelerarse. Porque acababa de escuchar exactamente las palabras que temía. Recuerdo, tus padres te mintieron sobre tu nacimiento. Las palabras de Shisui regresaron inmediatamente. Naruto comprende y por primera vez. Pensó que tal vez, la verdad estaba a punto de salir a la luz. Pero, antes de que Minato pudiera continuar. ¡Boom! Una enorme explosión sacudió la aldea. Caos. Las ventanas se rompieron. La tierra tembló. Y los gritos comenzaron a escucharse en el exterior. Reacción. Todos se pusieron de pie inmediatamente. Instinto ninja.
Otra explosión boom, esta vez mucho más cerca. Alarma, las sirenas comenzaron a sonar por toda Konoha. Y entonces un Anbu apareció. De rodillas. Respirando agitadamente. El mensaje, Okage-sama. Minato giró inmediatamente. Informe, tenemos una situación crítica. Silencio. La frase y entonces dijo algo que hizo que la sangre de Naruto se congelara. Noticia, Satsuki Uchiha ha desaparecido. Shock, el mundo pareció detenerse. Completamente. Naruto, su corazón dejó de latir durante un segundo. Porque había escuchado perfectamente. No podía ser. No. Final del capítulo. Mientras las alarmas seguían resonando por toda Konoha, Naruto permanecía inmóvil. Porque la persona más importante para él acababa de desaparecer. Y en algún lugar de las sombras, Orochimaru sonreía. Porque la primera parte de su plan había sido un éxito. Ahora solo faltaba una cosa. Romper a Naruto Uzumaki. Y obligarlo a despertar el verdadero poder oculto dentro de sus ojos. Aunque para lograrlo tuviera que destruir todo aquello que amaba. Naruto, el hijo olvidado. Capítulo 68, te encontraré, cueste lo que cueste. El mundo se detuvo. Al menos para Naruto. Las palabras del Anbu seguían resonando en su mente. Satsuki Uchiha ha desaparecido. Una y otra vez. Como una pesadilla. Como una sentencia. Como algo que simplemente se negaba a aceptar. El impacto durante varios segundos. Nadie habló. Nadie se movió. Y entonces, algo cambió. Naruto, una presión invisible comenzó a extenderse por la habitación. Pequeña al principio. Pero creciendo rápidamente. Kurama dentro del sello. El zorro abrió los ojos inmediatamente. Porque reconocía esa sensación. La conocía demasiado bien. Miedo no era rabia. Todavía no. Era algo peor. Desesperación. Minato, el Hokage, lo sintió. Y giró inmediatamente hacia su hijo. Porque podía ver el cambio. Los puños cerrados. La respiración irregular. Los ojos llenos de preocupación. Naruto pregunta, ¿qué ocurrió? Su voz sonó extrañamente tranquila. Demasiado tranquila. Y eso preocupó aún más a Minato. El informe, el Anbu tragó saliva. Explicación, fue hace aproximadamente 20 minutos. Varios testigos reportaron una pelea cerca del distrito Uchiha. Cuando llegaron los refuerzos, ella ya no estaba. Silencio. Naruto sintió que algo se rompía dentro de él. Porque aquello significaba una cosa. No se había marchado. La habían llevado. La conclusión, y solo conocía a una persona capaz de hacer algo así. Orochimaru, el nombre apareció inmediatamente en su mente. Como una sombra. Como una amenaza. Como un monstruo que jamás desaparecía. Explosión boom, una enorme cantidad de chakra escapó de Naruto. Las paredes temblaron. Los muebles vibraron. Y durante un instante. Sus ojos brillaron de color rojo. Kurama, Naruto. La voz resonó dentro de su mente. Contrólate. El control. Naruto respiró profundamente. Una vez. 2 veces. 3 veces. Y poco a poco logró estabilizarse. Pero el miedo seguía allí. Decisión, voy a buscarla. Dijo. Sin dudar. Sin vacilar. Minato, Naruto, pero el rubio lo interrumpió. Determinación, no me importa quién fue. No me importa dónde la llevaron. La encontraré. Silencio, porque aquella no era una promesa. Era una certeza. Exterior. Minutos después. Konoha estaba completamente movilizada. Anbu. Junin. Equipos de rastreo. Todos buscaban pistas. Todos intentaban encontrar a Satsuki. Naruto, pero él no estaba esperando. No podía. Bosque corrió. Saltando entre árboles. Siguiendo rastros. Buscando cualquier señal. Cualquier indicio. Cualquier cosa. Recuerdos mientras avanzaba. Las imágenes aparecían una tras otra. Satsuki sonriendo. Satsuki entrenando. Satsuki abrazándolo. Satsuki confesándole sus sentimientos. Dolor porque acababa de encontrar la felicidad. Y alguien intentaba arrebatársela. Otra vez. Kurama observa y por primera vez. Comprendió algo. La verdad, Naruto no estaba persiguiendo una misión. No estaba persiguiendo un objetivo. No estaba persiguiendo a un enemigo. Estaba persiguiendo a alguien que amaba. Y eso lo volvía mucho más peligroso.
Mientras tanto, muy lejos de allí, en una base subterránea, Satsuki abrió lentamente los ojos. Oscuridad. La habitación era fría, oscura, silenciosa. Y estaba sellada. Confusión. La joven intentó levantarse. Pero inmediatamente sintió el chakra restringido. Sellos. Decenas de sellos cubrían las paredes. Y otros estaban grabados directamente sobre las cadenas que sujetaban sus muñecas. Comprensión, Orochimaru, murmuró. Aplausos. Un sonido resonó por la habitación. Lento, tranquilo y terriblemente familiar. Orochimaru emergió desde las sombras, sonriendo. Como siempre. Conversación. Me alegra ver que despertaste. Satsuki activó inmediatamente el Sharingan. Pero Orochimaru ni siquiera pareció preocupado. La pregunta, ¿qué quieres? La sonrisa del Sannin se amplió. Respuesta, a Naruto. Silencio. Completo silencio. Continuación, tú solo eres el método. Impacto. Satsuki sintió un escalofrío. Porque ahora entendía todo. Orochimaru, quiero ver cuánto está dispuesto a sacrificar por ti. Los ojos amarillos brillaron. Y quiero ver qué ocurre cuando pierda aquello que más ama. Miedo por primera vez. Satsuki sintió auténtico terror. No por ella, sino por Naruto. Final del capítulo. Mientras Naruto avanzaba por el bosque a una velocidad inhumana, mientras Konoha continuaba la búsqueda, mientras Minato comenzaba a comprender quién estaba detrás de todo, Orochimaru observaba a Satsuki desde las sombras. Y sonreía. Porque todo estaba ocurriendo exactamente como había planeado. Naruto acudiría. Era inevitable. Y cuando llegara, la verdad sobre su nacimiento. La verdad sobre Shisui. Y el verdadero poder oculto en sus ojos, comenzarían a despertar. Aunque el precio fuera romper completamente su corazón. Continuará, Naruto. El hijo olvidado. Capítulo 69, el mensaje de sangre. La noche había caído completamente. La luna iluminaba los bosques alrededor de Konoha. Y una figura rubia avanzaba entre los árboles como una flecha. Naruto. No sentía cansancio. No sentía hambre. No sentía sueño. Solo una cosa. La necesidad de encontrar a Satsuki. El miedo era una sensación horrible. Porque cada minuto que pasaba, cada segundo, cada instante, su mente imaginaba cosas, escenarios, posibilidades. Y ninguna era buena. Kurama dentro del sello. El zorro permanecía en silencio. Porque sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Naruto estaba aterrado. Mucho más de lo que admitía. La búsqueda. Horas habían pasado. Equipos Anbu recorrían distintas zonas. Los rastreadores seguían pistas. Los Chunin inspeccionaban escondites conocidos de Orochimaru. Pero no encontraban nada. Absolutamente nada. Frustración. Naruto golpeó un árbol. ¡Boom! La corteza explotó. Pero eso no ayudó. Nada ayudaba. Entonces una presencia apareció. Repentinamente. Silenciosa. Peligrosa. Itachi Uchiha. El hombre surgió entre las sombras. Como si hubiera estado allí desde el principio. Observándolo. Esperándolo. Reacción. Naruto se puso inmediatamente en guardia. Porque aunque sabía que Itachi protegía a Satsuki desde las sombras, todavía era difícil confiar completamente en él. Itachi, la encontré. Silencio. Completo silencio. Naruto. El corazón casi se detuvo. Porque aquellas eran exactamente las palabras que necesitaba escuchar. Pregunta, ¿dónde? La voz salió inmediatamente. Demasiado rápido. Demasiado desesperada. Itachi observa y por primera vez comprendió completamente lo que Satsuki sentía. Porque jamás había visto a Naruto así. Respuesta, no exactamente. Naruto sintió deseos de estrangularlo. Continuación, pero encontré algo. Itachi lanzó un pequeño pergamino. Naruto lo atrapó. Y entonces lo vio. Sangre. Había manchas de sangre sobre el papel. Pequeñas. Pero visibles. Pánico durante un instante. Todo dentro de Naruto se congeló. Porque reconocía esa sangre. El chakra. El aroma. Todo. Era de Satsuki. El mensaje. Con manos temblorosas abrió el pergamino. Y encontró una sola frase. Mensaje. Ven solo. Debajo había un símbolo. Una serpiente. Orochimaru. Naruto apretó el papel tan fuerte que casi lo rompió. Porque sabía exactamente quién lo había enviado.
Itachi, es una trampa. Dijo simplemente. Naruto, lo sé. Itachi, quiere que vayas. Lo sé. Itachi, probablemente espera matarte. Lo sé. Silencio. Itachi permaneció observándolo. Porque ya conocía la respuesta. Pero aún así preguntó. Pregunta, ¿vas a ir? Respuesta. Naruto levantó lentamente la mirada. Y en sus ojos no existía ninguna duda. Ni una sola. Sí. Determinación, porque jamás dejaría a Satsuki atrás. Jamás. Ni aunque tuviera que enfrentarse al mundo entero. Mientras tanto, muy lejos de allí, Satsuki seguía atrapada. Las cadenas continuaban sujetándola. Y los sellos seguían limitando su chakra. Orochimaru el Sannin permanecía sentado frente a ella. Esperando. Pacientemente. Conversación, vendrá. Murmuró. Satsuki, sí. Respondió inmediatamente. Sonrisa. Orochimaru levantó una ceja. Porque no había duda en su voz. La verdad, confías mucho en él. Respuesta. Y por primera vez. Satsuki sonrió. Una sonrisa pequeña. Pero completamente sincera. Más que en nadie. Silencio. Incluso Orochimaru permaneció callado durante un segundo. Porque aquella respuesta era absoluta. Comprensión. Y entonces entendió algo. Aquello iba más allá del afecto. Más allá de la amistad. Más allá del compañerismo. Amor era amor. Y eso volvía toda la situación mucho más útil. Exterior. Mientras tanto, Naruto e Itachi observaban el pergamino. Y el Uchiha finalmente habló. Información, conozco ese símbolo. Naruto giró inmediatamente. Itachi, es una de las antiguas bases de Orochimaru. Abandonada hace años. Al menos oficialmente. Esperanza por primera vez desde que comenzó todo. Naruto sintió algo. Una dirección. Una pista real. Final del capítulo. La luna brilló sobre el bosque. Naruto guardó cuidadosamente el pergamino. Y por primera vez desde la desaparición de Satsuki, sintió que estaba cerca. Muy cerca. Mientras tanto, en la base de Orochimaru, el Sannin observaba un enorme conjunto de sellos grabados en el suelo. Sellos antiguos. Prohibidos. Relacionados con el Sharingan. Relacionados con Shisui. Y relacionados con Naruto. Porque la captura de Satsuki jamás fue el objetivo final. Solo era la llave. La llave para abrir una puerta que había permanecido cerrada durante 16 años. Y cuando Naruto llegara, esa puerta finalmente se abriría. Revelando una verdad capaz de cambiar todo lo que creía saber sobre sí mismo. Continuará, Naruto. El hijo olvidado. Capítulo 70, la base prohibida. La noche era fría. El viento recorría los bosques alejados de Konoha. Y bajo la luz de la luna, dos figuras avanzaban entre los árboles a gran velocidad. Naruto. E Itachi Uchiha. Una alianza extraña. Si alguien le hubiera dicho meses atrás que estaría viajando junto al hermano mayor de Satsuki, probablemente se habría reído. Pero las circunstancias habían cambiado. Y ahora solo existía una prioridad. Encontrarla. El viaje. Saltaban entre ramas. Atravesaban montañas. Cruzaban ríos. Sin detenerse. Sin descansar. Porque cada minuto importaba. Naruto el rubio apretaba los puños. Intentando mantenerse tranquilo. Intentando pensar con claridad. Intentando ignorar las peores posibilidades. Pero era difícil. Muy difícil. Itachi observa y podía verlo. Podía ver el miedo. La preocupación. La desesperación. Porque él mismo había sentido algo parecido años atrás. Cuando perdió todo. Conversación después de varios minutos. Itachi habló. La amas. Daño crítico. Naruto casi se cae del árbol. Silencio completo. Absoluto. Naruto, ¿qué? Itachi, a Satsuki. La amas. Naruto, este no parece el mejor momento para hablar de eso. Itachi, no fue una pregunta. Destrucción emocional. Naruto quiso desaparecer. Porque incluso después de haberle confesado sus sentimientos, seguía siendo vergonzoso escucharlo en voz alta. Itachi por primera vez. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Me alegra. Sorpresa. Naruto se quedó inmóvil. Porque jamás esperaba escuchar algo así. Continuación, durante mucho tiempo pensé que terminaría sola. La sonrisa desapareció. Consumida por el dolor. Por la venganza. Por el pasado.
Naruto escucha y por primera vez escuchó auténtica tristeza en la voz de Itachi. La verdad, pero tú cambiaste eso. Silencio. Porque aquellas palabras tenían más peso de lo que Naruto imaginaba. Llegada varias horas después. Finalmente llegaron. La montaña, una enorme montaña, se alzaba frente a ellos. Oscura. Antigua. Y aparentemente abandonada. Pero Naruto sintió inmediatamente algo. Chakra. Mucho chakra. Oculto. Enterrado bajo la superficie. Itachi, estamos cerca. Murmuró. Entrada tras recorrer un estrecho sendero oculto. Llegaron a una gigantesca puerta de piedra. Cubierta de sellos. Cubierta de símbolos extraños. Y en el centro, una serpiente. Orochimaru. Naruto sintió la rabia crecer inmediatamente. Porque sabía que estaba allí. Muy cerca. Interior. La puerta se abrió lentamente. Crack, el sonido resonó por todo el túnel. Oscuridad dentro, solo existía oscuridad. Y silencio. Un silencio inquietante. Avance. Naruto e Itachi comenzaron a descender. Pasillo tras pasillo. Sala tras sala. Cada vez más profundo. Los sellos, y entonces Naruto comenzó a notarlos. Símbolos extraños grabados en las paredes. Antiguos. Complejos. Y extrañamente familiares. Visión de repente. Su cabeza comenzó a doler. Recuerdo durante una fracción de segundo. Volvió a ver aquella oficina. Volvió a ver a Danzo. Volvió a escuchar las mismas palabras. El niño es demasiado valioso. Dolor. Naruto cayó de rodillas. Sujetándose la cabeza. Itachi, Naruto. Sharingan. Los ojos del rubio brillaron. Y por primera vez. Las dos aspas aparecieron sin esfuerzo. Como si aquellos símbolos estuvieran reaccionando a él. Comprensión. Itachi observó aquello. Y sintió un escalofrío. Porque estaba comenzando a entender. A continuación, los sellos. Las visiones. Las reacciones. Todo estaba conectado. La sala principal. Finalmente llegaron al final del túnel. Y entonces la vieron. Satsuki estaba allí. Encadenada. Rodeada de sellos. Pero viva. Naruto. El mundo desapareció. Porque durante horas. Solo había pensado en una cosa. Encontrarla. Y ahora estaba frente a él. Satsuki. Cuando levantó la mirada. Y vio a Naruto. Una sonrisa apareció inmediatamente. Alivio, porque sabía que vendría. Siempre lo supo. Pero entonces, una voz resonó por toda la sala. Orochimaru, bienvenidos. Aparición. El Sannin surgió desde las sombras. Aplaudiendo lentamente. Como si hubiera estado esperando ese momento durante años. La verdad, sabía que vendrías. Murmuró. Observando directamente a Naruto. Naruto, suéltala. Orochimaru sonrió. No. Presión. Una enorme cantidad de chakra inundó la sala. Los sellos comenzaron a brillar. El suelo tembló. Y algo antiguo comenzó a despertar. Itachi. Los ojos de Uchiha se abrieron. Porque reconoció aquellos símbolos. Y comprendió inmediatamente lo que Orochimaru planeaba. Horror, no, murmuró. Orochimaru. La sonrisa se volvió más amplia. Más peligrosa. Más perturbadora. La frase, es hora de que Naruto descubra toda la verdad. Silencio. Final del capítulo. Los sellos de la sala comenzaron a iluminarse con una luz carmesí. Las paredes temblaron. El chakra de Naruto reaccionó violentamente. Y las cadenas que rodeaban a Satsuki comenzaron a resonar. Como si todo hubiera estado esperando ese momento. Como si aquel lugar hubiera sido construido específicamente para él. Porque la verdad sobre su nacimiento. La verdad sobre Shisui. Y la verdad sobre el Sharingan imposible de Naruto, finalmente estaban a punto de ser reveladas. Y nada volvería a ser igual después de esta noche. Continuará. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden darle like y suscribirse para poder continuar con esta historia sin más hasta el siguiente universo.